En esta mañana, hermanos, estudiaremos el llamado del apóstol Mateo. El estudio de este hombre es muy importante, ya que nos arroja a recordar, valorar y evidenciar el porqué de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Nos muestra el propósito por el que el Dios Hijo se humanó. Este estudio de los discípulos nos ha mostrado la voluntad del Señor de escoger como sus apóstoles a hombres del común, hombres corrientes, hombres que no tenían amplios conocimientos en la ortodoxia, que aunque como los demás judíos tenían un conocimiento de las Escrituras y añoraban y esperaban al Mesías, no pertenecían a ningún grupo religioso reconocido en la época. Tampoco eran grandes económicamente. El Señor escoge para sí gente humilde. Por otra parte, como ya hemos dicho, el Señor Jesús estaba totalmente en contra de todo el sistema religioso que se tenía en el pueblo de Israel. Cristo vino a contrarrestar y denunciar la hipocresía que se manejaba desde los líderes religiosos hasta el pueblo. Lo hizo a través de sus palabras, predicaciones y exhortaciones. En los evangelios son muchas las evidencias que encontramos de aquellos hombres, sacerdotes, escribas y fariseos, que son denunciados por Cristo por su fingimiento y falsedad religiosa. Cada encuentro que estos hombres tuvieron con el Maestro fue una denuncia de su parte, dejándolos sin argumentos y avergonzándolos delante del pueblo. El Señor Jesús solía decirles al pueblo de manera clara y directa que no actuaran como estos hombres, que les escucharan y obedecieran las palabras que predicaban, porque era la palabra de Dios, pero que no hicieran, no imitaran sus malas obras, porque eran personas que amaban imponer reglas a los demás, pero mantenerse alejados de eso mismo que ordenaban a otros. Esta era la razón del odio de este grupo hacia el Señor. No soportaban que Él les denunciara de esa manera tan directa. Era tal su odio que procuraban matarlo. Pero el Señor no solo les acusó con sus palabras, sino que también lo hizo con sus hechos. Cada palabra era un golpe sobre ese muro que le debilitaba. Y aquí hoy veremos cómo el Señor llega mucho más lejos en mostrar lo errado que estaba este grupo religioso y cuánto se habían alejado de la verdadera religión. Hasta este momento el Señor ha elegido a sus discípulos de una región bastante cuestionada, de Galilea de los gentiles. No escogió de la Santa Jerusalén, sino de un territorio acusado de tener una fe diluida y contaminada por el contexto con los gentiles. Así que se opone el Señor a sus adversarios y desbarata el prejuicio de que no podía haber piedad en estas tierras. Pero mis hermanos, el Señor va mucho más lejos. Ya al escoger a pescadores para un servicio tan sagrado, era incómodo para los enemigos del Señor. Pero descender más abajo para llamar a otro seguidor, como lo veremos hoy, levantó aún más el odio de estos hombres en contra del Señor. Así que mis hermanos, hoy veremos el llamado que le hizo Cristo a Mateo para que se uniera a sus discípulos. Y dentro de este tema general, el llamado de Mateo, veremos tres asuntos. El primero es quién es Mateo y cuál era su oficio. Lo segundo que veremos es la acusación que le hicieron los escribas y fariseos al Señor después de haber llamado a Mateo. Y lo tercero, veremos la respuesta del Señor a esas acusaciones de estos hombres. Sin más preámbulos, entonces vayamos a nuestro primer asunto, es quién es Mateo y cuál era su oficio.
Hermanos, Mateo es el autor del evangelio que lleva su nombre. Por esa razón se esperaría contar con gran información acerca de su vida y carácter. Pero la verdad es que sabemos muy poco de él. Es evidente la humildad de este hombre, ya que se mantuvo casi por completo oculto durante el relato de la vida de su maestro. En todo su evangelio, su nombre lo menciona solo 2 veces. Uno recordando su llamado y otro el listado de los 12. El evangelista Lucas lo llama con su nombre judío Leví. Lo hace en su llamado y más luego le llama Mateo en el listado de los 12. En el libro de los Hechos, recordemos que Lucas escribe el libro libro de los Hechos. Algunos creen por esto que Mateo es un nombre dado por Cristo, como en el caso de Pedro, y su sobrenombre significa regalo o don de Dios. Mateo significa regalo o don de Dios. El evangelista Marcos lo refiere como Leví, hijo de Alfeo. Se cree que podría ser hermano de otro discípulo, Jacobo el menor, el cual también se le conocía como Jacobo, el hijo de Alfeo. Pero no hay ninguna seguridad de esta hermandad. Sabemos que conocía muy bien el Antiguo Testamento debido a la cantidad de citas, aproximadamente 99 tomadas del Antiguo Testamento, superando a las de los evangelios de Marcos, Lucas y Juan juntos. Mateo, entonces, hermanos, era, como nos dice el texto en el versículo 9, Mateo 9, 9 al 13, como leímos, era un publicano. Dice, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Mateo se dedicaba al oficio o al trabajo de cobrar los impuestos. Esto quiere decir entonces que de todos los discípulos, Mateo era un pecador público. Su pecado no era discreto, sino abierto y bochornoso. Los cobradores de impuestos eran las personas más despreciables del pueblo de Israel. Eran odiados y despreciados por toda la sociedad judía. Eran considerados más dignos de escarnio que los soldados romanos. Este cargo se obtenía por subasta debido a las grandes sumas de dinero que representaba. No importa invertir, igual después se iba a sacar mucho más de ellos. Aunque solo podían aspirar a ello los grandes caballeros, la clase más adinerada de los romanos. Entonces los judíos se convertían en seguidores de estos, comprando derechos para poder cobrar impuestos a los suyos, al pueblo de Israel, en nombre de Roma y enriquecer sus bolsillos. En ocasiones los publicanos utilizaban métodos de amenaza e intimidación para sacar el dinero a la gente. Eran odiados debido a sus métodos, a su relación con los gentiles y por venderse al imperio romano en deterioro de su propio pueblo y por usar su posición para satisfacer su avaricia. Los cobradores de impuestos obtenían una cantidad que era legítima por trabajar para el gobierno romano. Pero además de esta, ellos tenían permiso de Roma para inventar cualquier otro cargo y quedarse con un porcentaje. Habían 2 clases de cobradores de impuestos, los gabai y los moques. Los gabai eran recolectores de impuestos generales. Estos cobraban impuestos a la propiedad, impuestos a los ingresos e impuestos a cada persona. Estos eran impuestos fijos y no se podía hacer cobros extras. Allí simplemente se cobraba, se ganaba un porcentaje y ya.
Pero los moques cobraban impuestos sobre las importaciones, exportaciones, sobre los artículos para comercio interior y prácticamente sobre todas las cosas que se transportaban por los caminos. Establecían peajes en caminos y puentes, cobraban por las bestias de carga y por los ejes de los carros. Aplicaban una tarifa a paquetes, cartas, mejor dicho, a todo lo que podían. No, esto no lo conocemos nosotros. Todo lo que podían le ponían impuesto. Pero dentro de los moques habían dos categorías, grandes y pequeños. Un moque grande no daba la cara al pueblo, sino trataba a otros o contrataba a otros para que trabajaran para él. Al parecer, Zaqueo, recordemos que Zaqueo era un publicano, y Lucas 19:2 nos dice que él era el jefe de los publicanos. Así que Zaqueo parece que fuera este moque que no daba la cara. Contrataba a otros para que dieran la cara. Mateo, en cambio, era de la clase más odiada. Era un moque pequeño. Era el que aguantaba el escarnio, los insultos y hasta los escupitajos del pueblo inconforme. Ningún judío respetable escogía este tipo de trabajo. Ser publicano acarreaba otras consecuencias. Era separado del pueblo y de la adoración a Dios. Se le prohibía entrar a la sinagoga, ofrecer sacrificios. Su estado espiritual era peor que la de un gentil. Todo esto lo digo, hermanos, no con el ánimo de llenarlo de información, sino con la intención de que podamos entender la condición de este hombre al que Dios llama para ser un apóstol. ¿En qué condición estaba este hombre? Era despreciado por el pueblo. Un hombre marginado moralmente, odiado por su pueblo, por su propio pueblo. Y sin vacilar, deja todo y se une al grupo de los discípulos cuando el Señor lo llama. Este es Mateo y a lo que se dedicaba. Mateo escribe un evangelio y quizás podríamos decir, bueno, allí tenemos mucha información, pero no es así. Pero ¿cuál era la condición de Mateo? Mateo se dedicaba a algo que era totalmente despreciable para el pueblo. Estaba marginado. Con esto en mente, hermanos, pasemos a revisar mi segundo asunto, y es la acusación que hacen los fariseos al Señor. Versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué lo hace estas personas tan despreciables? Después que Cristo ha llamado a Mateo, el Evangelio de Lucas nos relata que Mateo ofrece un banquete en honor al Señor Jesús. Ninguno de sus discípulos antes había podido hacer este honor a su maestro. Digo que fue Lucas porque Mateo, allí en el texto dice, versículo 10, aconteció que estando sentado a la mesa. Mateo simplemente se refiere, era tan modesto que dice, estábamos sentados a la mesa, pero Lucas, relatando ese mismo evento, dice Lucas 7:29, y Leví, Mateo, le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Si usted nota, Mateo nos dice que él Lucas nos dice que el Señor ofreció un banquete. Hermanos, un banquete en el pueblo de Israel se hacía
en honor a alguien especial o por un evento especial. Esto nos muestra que Mateo estaba totalmente feliz de haber dejado la vida que tenía. Recordemos que él no tenía esperanza en lo espiritual. A eso que él se dedicaba, lo había marginado totalmente. No podía ofrecer sacrificios, no podía escuchar. En esta comida, Leví se despedía para siempre de su vida antigua y se identificaba con un nuevo Señor. Ya no Roma, ya no su avaricia y materialismo. A partir de entonces serviría a Cristo. Esta comida tenía unos invitados bien especiales. Dice que publicanos y pecadores. ¿Qué gente podríamos esperar que estuviera ese día allí? ¿Qué gente podríamos esperar si Mateo no tenía más conocidos, sino publicanos y pecadores? Estaban excluidos. ¿Cuáles eran sus amistades? Pecadores era una palabra, o era la palabra que se utilizaba o que utilizaban los religiosos para denotar a los publicanos y a las mujeres de mala reputación, a las mujeres adúlteras o prostitutas. Lucas 7:37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Note que allí la Biblia nos dice que ellos le llamaron pecadora. Era una mujer de mala reputación y la llaman pecadora. Lucas 19:7, en el contexto de cuando el Señor llama a Zaqueo, lo invita a que le dé espacio en su casa porque ha llegado la salvación. Y al ver lo que pasa con Zaqueo, versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo era publicano y ellos le dicen un hombre pecador. Esta mujer era una mujer adúltera, una mujer de mala reputación y la llaman pecadora. Estos invitados eran los amigos de Mateo. No podíamos esperar que acudieran allí los grandes personajes. Ningún judío decente se trataba con los publicanos. Aparecen aquí entonces los fariseos y hablan a los discípulos del Señor, acusándolos. ¿Por qué come vuestro maestro con estos pecadores? Esta no es una acusación directa hacia el Señor Jesús, sino que murmuran a oídos de los discípulos, esperando agitarlos y provocar una inconformidad con ellos. Ellos no se dirigen al maestro, venga, sino van a sus discípulos tratando de incomodarlos. ¿Por qué come con ellos? La acusación que hacen estos hombres no es extraña, ya que todo judío conocía la palabra del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos sabían lo que dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ellos lo interpretaban de manera literal. Compartir la mesa con personas que no gozaban de buena reputación era hacerse vil y despreciable. Además de eso, la tradición de los ancianos, el Talmud, prohibía todo tipo de relación con los pecadores. El Talmud, o tradición de los ancianos, era la interpretación que por años los rabinos habían hecho de la ley y de los profetas. Era lo que ellos entendían, allí lo plasmaban, y eso era lo que les enseñaban al pueblo. El Talmud judío decía
que era legítimo mentir y engañar a un publicano. Eso lo tenía bien merecido por ser traidor, ladrón de sus propios hermanos. Eso era lo que ellos le habían enseñado al pueblo. Malinterpretaban la palabra, conocían lo que decía el Salmo 1, allí dice claramente que no se deben sentar. Pero además de eso se les había enseñado que era lícito despreciar a los publicanos. ¿Nota usted por qué estos hombres van y dicen, ¿por qué está sentado con esa clase de pecadores? Hermanos, entendamos que de ninguna manera Cristo compartía la mesa con los pecadores como señal de consentimiento o aceptación, sino que podemos decir que su propósito siempre era lo que escucharan ellos, era llevarlos al arrepentimiento. Lucas 15, 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. El Señor se acercaba a los publicanos y pecadores para decirle: arrepiéntase de sus pecados. Podemos concluir entonces cuál era la acusación de los fariseos hacia el Señor. Era que al Jesús sentarse, entablar amistad con publicanos y pecadores, estaba yéndose en contra de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y además estaba poniéndose del lado contrario a lo que los rabinos enseñaban al pueblo. Estaban en contra, según ellos, de la palabra de Dios y de la santidad de estos hombres. Quiero, hermanos, traer aquí un recurso, ya que estamos en una instrucción bíblica. Quiero valerme de este recurso para que podamos entender un poco más de lo que he dicho. Le pido al hermano que me ponga allí en la pantalla. Ok, allí aparece una pirámide. Esta sencilla pirámide nos muestra la posición que ocupaban dentro de la sociedad judía los personajes de los que hemos estado hablando. Por un lado, los fariseos hacían parte de la élite religiosa y de la clase dirigente. Aunque no eran las personas más ricas ni poderosas, ya que estos eran los saduceos, por eso están arriba, sí ejercían gran influencia. El sumo sacerdote era la persona más importante y gozaba de un título de dignidad y de poder, tanto religioso como político. Quiero que observe en la última sesión, aparece el pueblo sencillo. Pescadores, campesinos, pastores, la clase baja, la mayor parte del pueblo. Allí estaba esos hombres que el Señor llamó, esos pescadores que el Señor llamó. Pero más abajo, ellos tenían a la sociedad o a un grupo que llamaban marginados. Eran rechazados, bien sea por causas raciales, morales o religiosas. A este grupo pertenecían los publicanos, las mujeres de mala reputación, los leprosos, los gentiles, los ciegos, los paralíticos. Esta organización no solo presentaba el ámbito social, sino el ámbito religioso. Entre más alto estaba alguien en la pirámide social, se creía que también estaba más cerca de Dios y de la salvación. Por esta razón, los marginados no solo eran de manera social los últimos, sino que eran considerados imposibles de salvar, eran sin salvación.
Los sacrificios no eran permitidos para ellos, el entrar al templo no era permitido. Estaban desahuciados en su vida espiritual. Los dirigentes religiosos ya los habían declarado insalvables. Para ellos, estas personas no tenían ninguna salvación. Hermanos, si usted mira la Escritura, usted mira al Señor Jesús salvando leprosos, salvando prostitutas, salvando publicanos. A eso vino el Señor Jesús. La condición de Mateo era terrible. No tenía esperanza. Antes de su estado, antes de conocer al Señor, estaba destinado a la condenación. Pero quiero que me acompañe a mi tercer enunciado, o tercer asunto, y es la respuesta del Señor Jesús a esta acusación. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús acaba de llamar a un hombre de una posición baja y miserable, como lo era este recaudador de impuestos, y lo hace un discípulo suyo. Este hombre renuncia a su trabajo ilegítimo, a su manera ilegítima de ganar dinero, y hace un gran banquete, el cual tiene oportunidad para testificar a ese grupo de amigos lo que había pasado en su vida. Hubo fiesta en la tierra porque Mateo se había convertido al Señor. Pero los miembros de la jerarquía religiosa estaban escandalizados e indignados y acusan al Señor. Y el Señor, que es sabio y que sigue dando un golpe más a todo este sistema religioso, responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor estaba siendo un poco sarcástico en este asunto. Los pecadores son como personas enfermas. Su enfermedad es grave, es de muerte, requiere con urgencia un médico. Cuando el Señor dice que los sanos no tienen necesidad de médico, no quiere decir que existe en realidad un grupo de personas sin pecado que no requieren acogerse a Cristo para su salvación. No, ya que todos los hombres son pecadores, sin excepción. Todos necesitamos de médico. Pero el Señor les dice: los sanos, ellos se creían sanos, escúcheme bien, se creían, no eran, pero se creían. Por eso digo que estaba siendo sarcástico el Señor, como hablándoles a ellos directamente: ustedes se creen sanos. Pero es como si el Señor les dijese: ustedes padecen de la misma enfermedad, pero se niegan a aceptarlo. Se creen sanos. Ellos se creían sanos porque habían maquillado su putrefacta herida e hinchazón con maquillaje de una falsa piedad y la cubrían con su justicia propia. Señalaban al pecador, al publicano, a la ramera, con una mano gangrenada por el mismo mal. Eran duros con el pecador, pero débiles con el pecado y sobre todo con su propio pecado. En otras palabras, no había nada que Jesús pudiera hacer por la élite religiosa mientras ellos se empecinaran en mantener su falsa piedad. Pero personajes como Mateo, que estaban listos para confesar sus pecados, que eran sensibles a su verdadera condición, ellos podían ser perdonados y redimidos. El Señor dice: porque no he venido a llamar a justos.
sino a pecadores, al arrepentimiento. Ustedes no quieren reconocer que necesitan ese médico y el médico está aquí. Ustedes no quieren reconocer que no son justos. Se creen justos, pero no lo son. Quiero que vaya a Mateo capítulo 21, 31. Allí encontramos la parábola que el Señor le dice a los ancianos, hablando de cuál de los dos hombres había hecho la voluntad de su padre cuando los envía a la viña, y uno dice, no voy a ir, pero arrepintiéndose va, pero otro dice, voy a ir, pero nunca fue. Y el Señor les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, mire esas palabras penetrando en el corazón de ellos, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Versículo 32, ¿por qué razón? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Recuerdan a dónde ellos se tenían en la pirámide? Arriba. ¿A dónde tenían a los publicanos y pecadores? Abajo. Y el Señor les dice, un momento, a ustedes les falta una sección más abajo. Y esa sección más abajo están ustedes. Ellos creían estar allá, pero les dice la razón. Y es porque ellos tuvieron la misma oportunidad de conocer y de arrepentirse. Juan les estaba predicando el arrepentimiento, pero que ellos quisieron, se negaron a creer, pero quisieron los publicanos y los pecadores. Se acogieron, creyeron. Y esta es la razón del por qué iban delante de estos hombres. Un hombre como Mateo, cuando escuchó que el Señor lo llamó, si usted lee ese texto, dice, inmediatamente siguió al Señor. Esto es reconocimiento de pecado. Esto es decir, Señor, yo soy un pecador. Escúcheme, el asunto no es que nos sintamos pecadores. El asunto no es lo que yo pienso de mí mismo. El asunto es lo que Dios dice de mí y de ti. Todos los hombres son pecadores. Justo no hay uno, solamente hubo uno que pisó la tierra y que fue justo. Ese justo es el médico, ese justo es el que vino a sanar, pero estos hombres no le creyeron. Este pasaje remarca el problema de estos hombres. No era su ausencia de pecado, sino la falta de reconocimiento del pecado. Eran hostiles a la predicación del arrepentimiento. Estos hombres pudieron soportar ver cómo el Señor Jesús hizo milagros. Estos milagros eran difíciles de negar. ¿Cómo poder negar que el Señor haya alimentado más de 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces? ¿Cómo negar que el Señor convierte el agua en vino? Pero lo que nunca pudieron soportar es que les dijera, ustedes son pecadores. Hoy los hombres no soportan que se les diga que son pecadores. Quieren los milagros del Señor, pero que se les diga que son pecadores. No, yo no. Estos hombres decían, nosotros no. ¿Por qué? Porque mire dónde estamos en la pirámide. Los publicanos fueron un grupo receptivo al mensaje de Cristo. En los evangelios se nombra a 3 publicanos que se acercaron a Cristo y cada uno de ellos encontró el perdón. El primero de ellos fue Zaqueo. Lucas 19, 2, 10, allí usted puede encontrar
Este relato y este pasaje tiene un parecido asombroso al llamado de Mateo, ya que Jesús llama a Zaqueo. Zaqueo era publicano, era jefe de publicano, pero era publicano. Zaqueo recibe al Señor en su casa. Zaqueo se arrepiente de sus pecados, restituye a los que defraudó. Lo mismo Mateo lo llaman e inmediatamente sigue al Señor. Así que vemos, hermanos, que los publicanos escuchaban la palabra y reconocían. Otro ejemplo es el publicano de la parábola de Lucas 18, 10, 14. Es una parábola muy conocida donde encontramos al fariseo y al publicano. El fariseo dice: te doy gracias, Dios, porque no soy como ese publicano. El publicano dice: sé propicio a mí, pecador. A mí, que soy pecador. Y si usted lee allí, ¿quién fue el que bajó a su casa justificado? El que reconoció, aquel publicano. No por ser publicano. Era pecador. El fariseo también lo era. Pero ¿quién reconoció que lo era? El publicano. El tercer ejemplo es el de Mateo. Pero permítame mostrarle un caso más, aunque general. Lucas 7:29 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. ¿Qué hicieron los publicanos cuando escucharon la palabra? Justificaron a Dios. Tú eres, verás, yo soy el pecador. Y se arrepintieron y vinieron a la salvación. No quiere decir que todos los publicanos se arrepintieron por el hecho de ser publicanos, y que los fariseos y sacerdotes o escribas no se salvaron por pertenecer a ese grupo de personas. No es eso, hermanos. No todos los publicanos se arrepintieron, solo aquellos a los cuales el mensaje del evangelio atravesó y tocó sus almas, mostrándoles sus pecados con claridad y pudiendo reconocer a Cristo como Salvador. Un médico para el alma moribunda. Aquellos que por gracia encontraron, sintiendo el mensaje del evangelio y apreciaron la belleza de Cristo. Aquellos que vieron en él las promesas del Antiguo Testamento encarnadas. Ellos fueron salvos. Los religiosos hipócritas de la época no fueron salvos porque se negaron a reconocer que eran pecadores. Esas palabras de Cristo diciéndoles: conviértanse de sus pecados, dejen de lado la hipocresía, reconozcan su maldad. Ese mensaje era insoportable para este grupo religioso. Pero hubo otra frase que marcó la respuesta del Señor, y es: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor les recuerda la palabra. Ellos eran conocedores de la palabra. Ellos sabían la palabra. Ellos estaban acusando al Señor Jesús con la palabra. Salmo 1:1. El Señor les dice, Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los fariseos deberían haber comprendido esta verdad fundamental para el pueblo de Dios. Dios es misericordioso. Dios se complace en tener misericordia del desdichado. El Señor les dice: señores fariseos, señores doctores de la ley, devuélvanse a aprender porque han aprendido mal.
Han aprendido la letra del mandamiento, pero no su significado. Ustedes la memorizan, pero no la aplican en sus vidas. La verdadera religión consiste en conocer las Escrituras y hacer todo el bien posible a las almas y cuerpos de nuestros prójimos. No son rituales externos y vacíos, sino acciones vivas y piadosas que ponen de manifiesto el amor que tenemos hacia Dios. Vemos entonces en la respuesta del Señor su gran misericordia. Él vino a llamar, no a justos, porque justos no hay. Entienda eso, justos no hay. Vino a llamar a pecadores. Podríamos entonces preguntar, ¿a quién vino a llamar el Señor al arrepentimiento? ¿Solamente a los publicanos? ¿Solamente a aquellos que están en esa condición baja? Él vino a llamar a los pecadores. Todos los hombres somos pecadores. Todos somos llamados al arrepentimiento. Estos hombres tuvieron la oportunidad de hacerlo y lo despreciaron. Déjenme concluir con lo siguiente. ¿Qué tipo de pecadores quiere salvar el Señor? ¿Por quiénes vino el Señor Jesús? ¿Quiénes necesitan su mensaje? ¿Acaso su mensaje es solo para los menesterosos, pobres y enfermos? ¿Acaso la respuesta del Señor Jesús indica que hay hombres justos en sí mismos, que se pueden salvar por sus propios medios, y que hay otros pecadores con P mayúscula, como ellos decían, la pecadora, el pecador, que son los que vino a salvar? ¿Usted ha escuchado lo siguiente? Es que yo no soy tan malo. Es que el que necesita escuchar el Evangelio para arrepentirse es ese sí es malo, ese necesita. La respuesta a esto es que de ninguna manera, solamente vino a llamar a estos hombres. Todos los hombres necesitan de Cristo, no importa si son adinerados y elegantes, no importa si tienen apariencia de saludables o si son marginados o enfermos, pobres o delincuentes. Todos necesitan al Salvador, pero solo quienes se conciban a sí mismos como pecadores se acercarán con humildad y gozo al Señor. No quiero que pienses en el prejuicio de que solo las personas con apariencia miserable necesitan un Salvador. Si tuviésemos unas gafas para ver el espíritu de los hombres, notaríamos que todos en su estado natural, tal y como vienen a este mundo, vagan pobres, ciegos y desnudos. Todos están desahuciados, todos son insalvables por sí mismos. Por tanto, todos necesitan la salvación que Cristo puede ofrecerles. Existen enfermedades que presentan síntomas reveladores, pero otras que son silenciosas, que van matando sin mostrar señales de advertencia. Así muchos pecadores están enfermos de muerte, pero como no ven señales de advertencia, como ven que su salud va bien, que sus familias va bien, que su trabajo va bien, que sus negocios van bien, entonces asumen que todo está bien con ellos y que el Señor está complacido con sus vidas. Están sanos, según ellos, y no tienen necesidad de médico. Pero la verdad, mi amigo, es que todos los hombres padecen de esa terrible enfermedad que se llama pecado. Y solo Cristo, solamente Cristo tiene el remedio para ese mal. Solamente Él. Sin embargo, el Evangelio no tiene nada para la gente que no reconoce sus pecados. El mensaje evangélico es incómodo y pesado para el que está satisfecho con su propia vida, para el que mira su alma y la encuentra limpia. Pero para quienes nos hemos reconocido pecadores, el mensaje de Cristo es dulce y no importa si tenemos que dejarlo todo, como lo hizo Mateo, por ganarnos a Cristo. No importa. Matthew Henry lo expresó así.
Cristo no vino con la ilusión de tener éxito entre los que se creen justos y por ello se van a sentir hartos del Salvador antes que de sus pecados, sino entre los que están convencidos de ser miserables, pecadores. A estos vendrá Cristo porque para estos Él será bienvenido. Querido amigo, no importa qué clase de pecador eres, si eres uno refinado o eres uno que ha pecado abiertamente. Lo importante hoy es que te reconozcas pecador. No importa cómo te veas a ti mismo o te sientas. Lo importante es lo que Dios dice de ti. Estás enfermo. Tienes una enfermedad silenciosa que te está matando y que te está llevando a la condenación. Pero hoy el médico de médicos te está llamando y te está diciendo: arrepiéntete, cree, arrepiéntete y obtendrás misericordia. No te endurezcas, querido amigo. Recuerda que solo ha existido un hombre bajo esta tierra que no cometió pecado. Es nuestro amado Cristo. Los demás, de ahí para abajo, todos necesitamos escuchar su voz y correr a su llamado. Así que a su voz que dice: ven y sígueme, como le dijo a Mateo, no rehuses seguirlo. Reconoce tu pecado, reconoce tu condición, porque esa es tu condición. Alejado de Cristo, eres un pecador, pero el Señor vino a llamar, no a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Oremos, hermanos.